Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 4001 a 4010. Fue acompañado por una risa fuerte y penetrante. Ma Bond apareció frente a la multitud con calma. Al ver el caos en la habitación, estaba a punto de hacer una pregunta. Pero cuando vio que Black Rose también estaba presente, su rostro, que todavía era juguetón y sonriente, se oscureció instantáneamente. ¡Qué mala suerte! ¿Cómo es que puedo verte, viejo perro, donde quiera que vaya? La cara de Black Rose también se volvió fea al instante en su comentario. Anteriormente, cuando estaban en la tienda de armas, la forma era tensa. Por eso se había retenido y no arremetido. Ahora que había regresado al Distrito 3, naturalmente ya no le daría a Ma Bande una buena apariencia. Fui yo quien vino aquí primero. Ma Bande sonrió desdeñosamente. Así que si viniste aquí primero, entonces ¿qué pasa si viniste más tarde? Todavía tienes la cara para venir aquí a visitar Old Chu. En ese momento, si hubieras usado apoyo contra incendios a tiempo, ¿cómo podría el viejo Chu haber sido tan gravemente herido? Al escuchar estas palabras, Black Rose estaba a punto de hablar con ira. Solo Matthew, que estaba de lado, habló primero. Dijo no disparar. ¿Tienes algún comentario? En ese momento, la mente del director Kyuya estaba en crisis. La obsesión en su corazón no se disiparía hasta que luchara hasta el último momento. Si alguien lo hubiera respaldado desde la barrera, el director Chu habría ganado incluso si hubiera ganado. Todavía tendría resentimiento en su corazón. Fue por esta razón que Matthew, pero detuvo el apoyo de Black Rose. Solo cuando vio a Matthew hablar, Ma Bande encogió el cuello con resentimiento y no discusión más el asunto. Lo único que permanece inalterable fue su burla hacia Black Rose. Rosa Negra, te aconsejo que guarda tu aliento y te mantienen alejada de nuestro señor Larson. Rosa Negra frunció el ceño. Puedo ir a donde quiere. No es asunto tuyo. Las palabras atrizaron en los labios de Ma Bande y las comisiones de su boca se curvaron de repente. Su rostro decía burlonamente: esa pequeña mente tuya, ¿no crees que podemos verlo? ¿Quién en todo el tercer distrito no sabe que eres una perra desvergonzada que quiere tomar prestado su puesto? Ni siquiera pienses en qué tipo de mercancía eres. Nuestro señor Larson no te miraría. En el momento en que se pronuncia estas palabras, el corazón de Black Rose se sintió como si lo hubieran golpeado con fuerza. Su delicado cuerpo tembló levemente. En su corazón, no era consciente de la enorme brecha entre su propio estatus y el de Matthew. Era solo que los sentimientos no eran algo que la razón pudiera reprimir. Sus pensamientos eran muy simples. Incluso si no podía obtener ninguna respuesta emocional de Matthew, aún podía hacerle compañía. Él, Rosa Negra, ya estaría satisfecho. Sin embargo, en este momento, las palabras de Ma Bande humillaron profundamente este sentimiento. Todo el tercer distrito lo sabe. ¡Qué vergüenza! Presta tu cuerpo al trono. Las palabras humillantes resonaban continuamente en su mente. Señor Larson, director Chu, ustedes ocúpense primero. Yo iré primero. Rosa Negra reprimió una voz más gutural y los saludó a ambos. Dicho esto, se fue apresamente con una expresión perdida. El director Chu estaba a punto de hablar cuando de repente notó un escalofrío. Fue como si la temperatura en la habitación hubiera caído varios niveles. Mientras giraba la cabeza para mirar, solo vio que el rostro de Matthew en ese momento era extremadamente desagradable. Ya tenía una familia. Era natural evitar a otras personas del sexo abierto por su buena apariencia.
Pero esto no significa que otros pueden pisotear e insultar los sentimientos de otras personas con impunidad. Ni siquiera para un subordinado que le había gustado. Y en este momento, Ma Bande, que era una ocurrencia tardía, aún no había notado la anormalidad de Matthew. Al ver a Black Rose irse, incluido, se burló con cara de suficiencia. Jeje. Cuento contigo, perra, por ser sensata. El rostro del director Chu se pone puesto cuando escuchó esto y su corazón estaba muy apresurado. Este tono. ¿Cómo se atreve a decidir algo y hacer algo? No tenía absolutamente ninguna vista. Justo cuando él también se estaba poniendo ansioso. Matthew habla. Mamá Bande. Cuando Ma Bande escuchó a Matthew llamarse a sí mismo, inconscientemente volvió la cabeza. Sin embargo, cuando vio la cara de Matthew, los huesos de su cuerpo temblaron violentamente. Desde el primer encuentro hasta ahora, Ma Bande básicamente también estaba al tanto del carácter de Matthew. Matthew estancia fuera de su alcance la mayor parte del tiempo en la vida. Aunque ambos bandos son subordinados, pueden luchar constantemente. Pero cuando se trata de negocios, Matthew nunca es ambiguo. Incluso se puede decir que en algunos temas, los ojos de Matthew no pueden frotar un grano de arena. Ma Bande vio la expresión de Matthew en este momento, junto con ese llamado por su nombre completo. De respuesta se dio cuenta. Esta vez, Matthew estaba realmente enojado. Al pensar en esto, Ma Bande codificó el siglo con el asombro. Señor Larson. Sin esperar a que abriera la boca, Matthew preguntó fríamente. ¿Crees que estoy ejecutando el Distrito 3 demasiado bien? Ma Bande sonrió y sacudió apresuradamente la cabeza. Entonces crees que te valoro y sientes que eres superior y puedes actuar con impunidad. El tono de su voz se hizo cada vez más pesado. Ma Bande tampoco se atrevió a hablar, y solo pudo sacudir la cabeza uno tras otro. La cara de Mate Bars estaba fría mientras continuaba hablando. Las peleas mezquinas habituales. Esa es tu libertad. Me podría importar menos. Pero, ¿quién te dio el coraje de pisar sin sentido los sentimientos de otras personas? Para humillar a tu propia gente de esa manera. Black Rose, que también fue la fuerza principal de los 3 distritos. Aunque eran considerablemente más débiles que los otros en términos de cultivo. Sin embargo, su nicho de Black Gardens era el combate con armas de fuego. Y siempre había tenido un buen desempeño en las diversas operaciones de combate. Aunque Matthew siempre había evitado sus sentimientos, también tenía la intención de cultivarla. Sin embargo, este maldito Ma Bande estaba tan barro y humillaba a su propia gente constantemente. Esto era lo que Matthew no podía soportar más. No importa cuánto se valorara a sí mismo, nunca sería tolerado. En mi equipo, no importa si son subordinados o amigos cercanos. Independientemente de su relación, la unidad es mi resultado final. En este asunto, esperas poder dar una explicación razonable. El director Chu escuchó a Matthew decir estas palabras. Hubo un repentino estremecimiento en su corazón. El significado de esta declaración ya estaba muy claro. Si Ma Bande no pudo dar una explicación razonable, este fue el final de la relación entre las dos partes. En ese momento, la atmósfera en la habitación ya estaba fría hasta la médula. Ma Bande todavía mantuvo la cabeza gacha y no responde nada. Por mucho tiempo. El director Chu de repente dejó escapar un largo suspiro. Vieja mamá. Algunas cosas quedaron en el pasado. Así que deja de lado lo que debe dejar de lado. Señor Larson. Hay algunas cosas que la vieja mamá no puede decir. Es mejor para mí explicarlas. Dijo Matthew sin apartar la vista. El director Chu miró por primera vez a Ma Bande y vio que no tenía ninguna reacción antes de narrar. Todo sigue esperando hasta hace unos años para decidir. En ese momento,
Las tres regiones todavía estaban en la era de los ataques grupales. Había innumerables fuerzas, grandes y pequeñas, en un patrón de 4 vías. Mabande acababa de financiar su propia fuerza, que ahora es el culto del cuchillo. Pero a diferencia de ahora, hace 20 años, había menos de 500 miembros en la secta del cuchillo. Y su fuerza era desigual. En comparación con otras fuerzas, era simplemente una pandilla pequeña e insignificante. Fue durante ese tiempo que Mabande conoció al amor de su vida. Peiran. Fue amor a primera vista. Y pronto se enamoraron y se comprometieron de por vida. Puyin era la hija mayor del Señor del Jardín Negro. Ella era la hija del Señor del Jardín Negro. Una fuerza poderosa con decenas de miles de discípulos. La hija de una gran potencia no podía casarse con un Yekuse como Mabande. Así que pronto los dos se separaron. Mabande era bastante competitivo y, gracias a sus esfuerzos, la secta Naif se hizo cada vez más grande. Solo cuando tuvo la fuerza para enfrentarse al Jardín Negro, su esposa, Peiran, estuvo deprimida durante mucho tiempo porque había estado prisionera en el Jardín Negro durante muchos años. Después de dar a luz a un hijo, decidió ahorcarse. La vieja mamá siempre creyó que el Jardín Negro había llevado a su esposa a la muerte. Así que las dos partes, de ambos lados, siempre han tenido una muy mala relación. Y esta Black Rose es la hija de la segunda Miss Blackgarden en aquel entonces. El rostro de Matthew solo se calentó un poco después de enterarse de estos eventos pasados. Si yo tuviera que enfrentarme a algo así, tendría que poner todo mi corazón en ello. Matthew pensó que su odio era quizás incluso más profundo que el de Mabande. Rosa Negra tampoco tuvo nada que ver con lo que pasó entonces. Y ella sigue siendo una sobrina. Rompe un hueso. Si no puedes soltarlo, haré los arreglos para que Blackgarden proteja el cruce de los 4 distritos. Cuando la familia Lawrence termine, romperé el Jardín Negro. Matthew no pudo decir las palabras para dejarlo oír su odio. Sin que la gente sufra. No se debería persuadir a la gente para que sea amable. ¿Cómo lidiar exactamente con eso? Matthew dejó la elección a la persona. De hecho, Mabande estaba dispuesta a aceptar el castigo desde el principio. Los 3 distritos eran ahora una combinación de intereses que estaban cerca de madurar. Ya fueran los señores del poder o los miembros de abajo. Todos tenían un objetivo común. La unificación de la Isla de la Muerte. Todos ellos están aportando sus mejores esfuerzos. Por el bien de la fama y la fortuna después del éxito. En tal situación, apuntar al Jardín Negro fue sin duda un obstáculo en el camino de su éxito. Fue solo que Mabande nunca había esperado que Matthew hiciera una concesión tan grande. No solo no mencionó la cuestión del castigo, sino que incluso tenía la intención de trasladar a Blackgarden por su propio bien. Al pensar en esto, Mabande no pudo evitar sentir una calidez en su corazón. Solo cuando pensaba en la gran batalla que estaba a punto de tener lugar en ese momento. Todavía no podía evitar preguntar. Señor Larson. Blackgarden es la única fuerza principal contra las unidades armadas locales en esta gran guerra. Si los transfirieran, sin duda la batalla se vería seriamente afectada. Y como resultado, la tasa de víctimas de los 3 distritos también se elevaría al límite. Matthew agitó la mano con indiferencia. No necesitas preocuparte por estos asuntos. Naturalmente tengo una forma de lidiar con ellos. En ese momento, Mabande todavía estaba dividido entre lo privado y lo colectivo. Por el contrario, Chusi al lado se dio cuenta de algo ferozmente y su expresión cambió mucho. Señor Larson. Estaba a punto de persuadirlo. Excepto que las palabras ni siquiera salieron. Matthew entonces le dirigió una mirada que le prohibía hablar. El director Chu solo pudo seguir los deseos de Matthew y cerrar la boca dócilmente. Después de esperar a que Mabande volviera a sus sentidos, Matthew ya había caminado hacia la puerta.
Señor Larson. ¿Qué estás haciendo aquí? En ese momento. No se suponía que Matthew debía aprender una lección. Al fin y al cabo. Todo había empezado por culpa de él mismo. Matthew se dio un codazo en la boca. ¿Qué más puedo pedir? Eres tan jodidamente bocazas que alguien tiene que lidiar con los errores cometidos. Si a ti, como tía, no te importa. Soy yo. Como líder. Igual que tú. Cuando las palabras cayeron al suelo, la espalda de Matthew desapareció de la vista. In situ. Ma Bande estaba algo aturdido. Con el rostro lleno de enredo. Como señor del poder. Debería dejar de lado su odio y hacer todo lo posible para unificar plenamente el objetivo de la Isla de la Muerte. Pero como esposo, la venganza por haber obligado a su esposa a morir no le permitió dejarla atrás fácilmente. También fue en este momento. El director Chu, que estaba a un lado, dejó escapar un suspiro repentino. Vieja mamá. Lo sabes. En realidad. Realmente te envidio. Esas palabras sin cabeza confundieron directamente a Ma Bande. ¿Qué quieres decir? Viejo Chu. Con envidia de mí. ¿Por qué no es lo suficientemente obvio? El director Chu acercó la boca a la puerta. Señor Larson. Si no lo valorara, habría tomado la decisión de transferirlo a Black Garden. Y no sé. Tú. Mocoso. ¿Qué tienes de bueno? Naturalmente. Ma Bond también lo sabía y sonrió acaloradamente con un rostro lleno de triunfo. Soy leal y tengo mucho talento. Pensar que un subordinado como yo es naturalmente favorecido. Ya sabes qué martillo. Vamos. Llamarlo gordo me llevó directamente a jadear. El director Chu puso los ojos en blanco y dijo con desprecio. No pierdas el tiempo. Será mejor que pienses en cómo lidiar con tu relación con Black Rose. Ma Bande fue una ocurrencia de último momento. No prestó mucha atención a las palabras del director Chu. Digo. Viejo Chu. Ni siquiera tengo prisa. Usted no tiene prisa. Señor Larson. ¿Qué prisa tienes tú? Un forastero. No era la implicación de que el emperador no tenía prisa. Pero el eunuco sí. El rostro del director Chu se oscureció. Tú. Digo. ¿Eres realmente ignorante o no? Todavía no te das cuenta de la gravedad del problema. Ma Bande vio su rostro serio y su tono ansioso. Y poco a poco se dio cuenta de que algo andaba mal. Viejo Chu. No puede ser que haya algo escondido en esto. Tú. Este idiota. ¿Realmente quieres hacerme enojar? Si el director Chu no hubiera prometido lealtad frente a Matthew, realmente no se habría molestado con este bastardo. El Jardín Negro es el único medio para lidiar con la unidad de armas de Lawrence. Si los trasladamos a todos fuera de la línea del frente, nuestros 3 distritos incluido ganarán contra Lawrence. El precio a pagar será seguro muy alto. Ma Bond agitó la mano con impaciencia. Eso también lo sé. La fuerza per cápita del distrito 3. Naturalmente. No era comparable a la de Lawrence. Pero tampoco estaba ni cerca del alcance de las armas. Si la Rosa Negra no participa en la guerra, solo podría escuchar con sus cuerpos físicos contra las armas. Y tal espiral descendiente ya había sido demostrada a la multitud por Turbine Gringan antes. Había cuerpos por todo el suelo y, en algunos casos, ni siquiera quedó un solo cuerpo. Y este fue solo un pequeño encuentro. Si estallara una guerra a gran escala, cientos de miles o incluso millones de personas caerían bajo las armas de los demás. Y esto quedó claro para todos los señores del poder. Cuando el director Chu vio que Ma Bande tuvo la audacia de impacientarse con él, su ira se le contagió. Ya que sabes esto, sabes que el señor Larson nunca permitiría que ocurriera tal resultado. Esta observación fue hecha. El rostro de Ma Bande cambió instantáneamente.
El Jardín Negro tuvo que alejarse del campo de batalla y evitar tantas bajas. Solo había una manera de hacerlo. Viejo Chu. ¿Quieres decir que el señor Larson tiene la intención de actuar él mismo? ¿O qué? El director Chu lo regañó con una mirada enojada en su rostro. Si el señor Larson no toma medidas, ¿quién se hará cargo de la unidad de armas de Lawrence? Cuando llegue el momento, los patriarcas del otro lado también le dispararán al señor Larson. Así es como el señor Larson se desvaneció, solucionando todos los problemas él mismo. ¿Entiendes ahora? Al final de su discurso, el director Chu casi había empezado a gruñir. Él era el único que tenía una comprensión completa de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Matthew siempre había declarado abiertamente que no era rival para Hidutuo. Es más, este hombre tenía a su lado a 3 maestros de clan muy poderosos. Ponerse en peligro por el bien de este idiota. El director Chu incluso se sintió indigno de Matthew. Después de escuchar esto, Ma Bande reaccionó por completo. En el segundo siguiente, solo sintió que sus pies se debilitaban y se sentó directamente en el suelo. Yo, ¿qué virtud y habilidad tengo? Ma Bande. En ese momento, era como un globo desinflado. Su expresión también se volvió abatida y apagada. Cuando el director Chu vio su apariencia, no supo cómo acusarlo por un tiempo. ¡Ey! Vieja mamá. Lo que pasó es pasado. La gente de la generación anterior en Black Garden está muerta y es vieja. Mira a las chicas. ¿Cuántas más tuvieron algo que ver con lo que pasó en aquel entonces? Dicho esto, levantó su propio brazo vendado y le dio una palmadita en el hombro al caballo. Tampoco se puede seguir viviendo en el odio durante 20 años. Es hora de dejar ir algunas cosas. Rómpete un hueso. Black Rose es tu sobrina después de todo. ¿Crees que si Peyran todavía estuviera presente, querría verte en este estado ahora? Mientras observaba que el estado de ánimo de Ma Bande empeoraba cada vez más, el director Chu volvió a dejar escapar un largo suspiro. Todo esto tiene unos cuantos años. Piénsalo. Al ver la llegada de Matthew, los pocos guardias que estaban de guardia se adelantaron para saludarlo. Saludos, señor Larson. Después de que Matthew devolvió brevemente el saludo, pregunta directamente. Tu jefe, Black Rose, ya regresó. Los guardias que patrullaban asintieron. Espere un momento. Señor Larson. Iré a avisarle a Missy. No es necesario. Llévame allí, dijo Matthew con indiferencia. Bajo la guía de guardia de patrulla, Matthew llegó rápidamente a la habitación donde estaba Black Rose. Los asistentes afuera de la puerta estaban a punto de salud cuando Matthew levantó la mano para detenerlos. ¿Cómo está la condición de la señorita Black Rose ahora? La criada negra con la cabeza y respuesta en voz baja. Missy ha estado bastante deprimida desde que regresó. Se encerró dentro de su habitación y no se ha movido. Después de que Matthew entendió la situación, las personas a su alumno se retiraron para refugiarse primero, mirando la puerta de la habitación frente a él. Respiración hondo. Dios mío. Ma Bande. Realmente te debo una. Después de un lente gruñido de resentimiento, levante el brazo. Solo cuando llamó a la puerta de la habitación, un sonido grave de regaño vino desde adentro. Piérdete. No te dije que nadie me molesta. Ahora mis palabras. Todos se atreven a tratarlas como un susurro. Frente a la irascible rosa negra, Matthew tosió torpemente. Soy yo. Matthew. Ante estas palabras, un sonido de golpes de objetos chocando se escucha arrepentidamente desde el interior de la habitación. También se intercalaba con el sonido del grano de dolor de esta rosa negra. Después de un rato, la puerta de la habitación se abrió siempre. Con solo una mirada, Matthew vio la hinchazón roja en la rodilla de Black Rose y también en su brazo.
Era evidente que la había golpeado. Señor Larson. ¿Qué te trae por aquí? Aunque se obliga a adoptar una expresión tranquila de indiferencia. Sin embargo, Matthew todavía captó un rastro de tristeza en sus ojos. Entonces, Matthew fingió hablar claramente. No mucho. Sencillo, no tenía nada que hacer y vine a verte. Hablemos. Después de dudar por un momento, Black Rose asintió en silencio y renunció a su puesto. Señor Larson. Por favor, entra. Matthew. Originalmente, solo había pensado que estaría bien tener una charla informal con Black Rose fuera. Él no esperaba que esta perra la invitara directamente a su tocador. Esto fue jodidamente incómodo. Sin embargo, en este momento la atmósfera había explotado hasta aquí. Si se negaba, solo rompería el corazón de Rosa Negra una vez más. Sin nada más que hacer, Matthew solo pudo endurecer la cabeza y entrar a la habitación. La habitación no era pequeña. Simplemente no quería ser tan rosado y tierno como los tocador de otras chicas. La habitación de Black Rose era completamente minimalista hasta el extremo. Además de los muebles necesarios, se corrieron cortinas por todas partes. Y Matthew también vio la empuñadura de una pistola desde la esquina de la cortina que estaba expuesta. En ese momento, también entendió finalmente por qué Black Rose estaba tan nerviosa antes de abrir la puerta. ¿Qué clase de chica tendría una habitación llena de armas de fuego en su habitación? En este momento, Black Rose naturalmente también notó la mirada de Matthew. Al ver esa esquina expuesta, inmediatamente corrió y tiró la cortina hasta el fondo. Solo entonces ella entró en pánico y lo invitó a: Señor Larson. Por favor, siéntese. Le traeré un poco de té. Dicho esto, empezó a tantear y hurgar en la habitación de diversas maneras. Al mismo tiempo su boca seguía cantando. ¿Dónde está la tetera? ¿Dónde está el té? ¿Dónde está la doncella? ¿Dónde escondió todas estas cosas? Matthew finalmente no pudo contenerse cuando vio esa mirada de mano a boca en su rostro. Señorita Rose. Es mejor olvidarlo. Yo tampoco tengo sed. Así que ¿por qué no hablamos primero? Black Rose le dirigió una mirada renuente al gabinete antes de finalmente darse por vencido sin poder hacer nada. Incluso si ella encontrara estas cosas, tampoco sabía cuánto té poner ni cuánta agua añadir. Al crecer con armas de fuego, Black Rose rara vez estuvo expuesta a estas trivialidades de la vida. El Jardín Negro es un sistema matriarcal. Desde que era director, su madre le dijo que su futuro estaba destinado a heredar Black Garden. Así que creció sin compañeros de juego. Los únicos juguetes que tenía eran las diversas armas de fuego y el conocimiento de las armas de fuego. En cuanto a la vida, la dama de honor casi se encargó de todo. Entonces, cuando Matthew llegó a la puerta, ni siquiera sabía si había té en la habitación o dónde estaba. Ella no sabía nada al respecto. Cuando volvió a ponerse del lado de Mate Bars, era como una niña pequeña que había tomado medidas. Cabeza abajo. Amortiguado. Matthew sonrió levemente, sin importarle mucho, y abrió la boca para cambiar de tema. Señorita Rose. ¿Conoce la situación de la generación de su padre? Al escuchar esta pregunta, Black Rose se congeló levemente. Y después de pensar en ello por un momento, ella negó con la cabeza en silencio. Mis padres murieron en la batalla durante la lucha por el poder en aquel entonces. No sé mucho sobre el resto de la situación. Sobre este punto, Matthew sabía con mucho más detalle que Black Rose. En aquel entonces, en los 3 distritos había estallado un gran conflicto debido a la lucha por el poder. Todas las fuerzas que solo lucharon en él, sin importar cuán grandes o pequeñas fueran, estaban involucradas. La caótica lucha continuó durante 6 años. El ganador fue coronado y el perdedor fue anexado. Al final el polvo se asentó.
Se formaron las 10 grandes potencias que existen hoy en día. Fue durante ese tiempo que los padres de Rosa Negra fallecieron. La gerente del Black Garden en ese momento, la abuela de Black Rose, no sobrevivió al dolor de perder a su hija. Ella falleció. Luego, los demás pusieron a Black Rose a cargo. Cuando solo tenía 10 años. En ese momento, no solo tenía que administrar el Jardín Negro, sino que también tenía que defenderse de aquellas fuerzas que la observaban. Pensando en todo esto, Matthew miró a Black Rose con profundo significado en sus ojos. Con un toque de admiración en sus ojos. De ser una joven ignorante, se había convertido en una mujer fuerte que ahora estaba a cargo de más de 100.000 miembros de la secta. Quizás solo ella tenía claras las angustias y las dificultades que implicaba. Después de un momento de silencio, Matthew habló y dijo: Señorita Rose, ubicado en realidad tiene una tía abuela. Cuando Black Rose escuchó esto, sus cejas de sauce se fruncieron levemente. Tía abuela. Después de murmurar una palabra, la grabación con detalle. Parecía que desde que tenía memoria, en toda la familia solo estaban ella, sus difuntos padres y su abuela. Aparte de eso, no parecía haber ningún otro pariente. En cuanto a la tía abuela que Matthew mencionó, nunca había oído hablar de ella. Señor Larson, parece que no tengo a esta persona en mi memoria. La expresión de Matthew también se volvió desconcertada cuando escucha esto. Según el cálculo del tiempo, antes de que la esposa de McGann se suicidara, Black Rose ya lo había grabado. ¿Cómo podría haber algún recuerdo de ella asociado con lo que había dicho el director Chu? Esa mujer pareja haber estado encarcelada todo el tiempo. Matthew una vez más abrió la boca y preguntó: ¿Cuándo eras niño, alguna vez viste a otras personas especiales? Como por ejemplo, encarceladas en algún lugar. Ante la mención de esto, la mirada de Black Rose de repente se iluminó. Recuerdo. Tuvimos una mujer encarcelada después de este patio trasero en el Jardín Negro. Solo que la abuela nunca se permitió preguntar sobre esta persona. Y después de eso, nunca volví a ver a esa mujer. En ese momento, dejó de hablar abruptamente. ¿Podría ser esa mujer mi tía abuela? Matthew asintió. Sin sorpresa. Eso debería ser todo. En este momento, Matthew básicamente tenía claro por qué Black Rose no sabía nada sobre estos asuntos. En aquel entonces, el Jardín Negro y la secta del cuchillo. Uno en el cielo y otro en la tierra. El asunto del compromiso privado de Peyran con Mabande fue una completa bofetada en la cara de Black Garden. No había forma de saber qué estaba bien o mal. Matthew solo pudo suponer algunas cosas del relato del director Chu. Para el Jardín Negro en ese momento, un maestro de la fuerza con unos cielos de personas se había acostado con el heredero de su fuerza. Naturalmente, esto fue algo extremadamente deshonroso. Teniendo en cuenta la cara previa, Black Garden naturalmente optaría por mantener el asunto en secreto. Y los padres de Black Rose habían muerto jóvenes y su abuela se había ido rápidamente. Tanto es así que Rosa Negra nunca supo de estos asuntos secretos. Solo grabando la existencia de tal persona entre las imágenes. ¿Puedes mostrarme el lugar donde me tienen retenido? La Rosa Negra no se negó. Lo cual era un poco difícil de decidir. Todo el mundo tiene prohibido salir al patio trasero desde que la abuela dio la orden. Ese lugar no ha sido limpiado en más de 10 años. A Matthew no le importó. No importa. Muéstrame el lugar. Bueno. Está bien. Dicho esto, Black Rose se levantó y se presentó al frente. Llegando al destino, la puerta del patio ya estaba desordenada por la erosión de la lluvia. Matthew simplemente levantó la mano y la tocó. La puerta crució y se derrumbó de forma inmediata. En el patio, que no había sido atendido durante muchos años,
La maleza en este asunto ya tenía más de una persona de altura. Cuando Matthew levantó la mano, la agencia, la brisa surgió de la nada. En cuanto a las malas hierbas que tenía frente a él, se desplegaron al suelo cuando la brisa las rozó. En ese momento, un pequeño pabellón aparece frente a ellos dos. Un que había estado deshabitado durante años y se encuentra en mal estado de conservación. Pero el desierto sigue en pie obstinadamente. Era solo el musgo que lo llenaba lo que lo había cubierto por completo. Las cerraduras de hierro llenas de óxido se rompieron en pedazos al menor contacto. Cuando la puerta se abre, la brisa permanece dentro de su loft para llenar el cielo de polvo. Y ustedes nunca vinieron a encargarse de eso. Matthew miró dentro del ático, con la cabeza hundida de 3 dedos de espesor. Su frente no pudo evitar fruncir el ceño. La abuela dio una orden antes de nacer. Aparte de las criadas encargadas de la vida, otras personas tienen estrictamente prohibido venir aquí. Este lugar se ha ido olvidando poco a poco con el paso del tiempo. Black Rose explicó. Las mentes se cubrió la boca y la nariz una y otra vez. Matthew se estremeció sin palabras menores. Su chi a su alrededor temblaba. Las puertas y ventanas dentro del aislamiento fueron arrasadas instantáneamente. Y el polvo espeso también fue expulsado hacia afuera. Fue solo en este momento que Matthew vio por completo la apariencia inicial del loft. Lo más llamativo fue el letrero espiritual sobre el salón principal. Cuando Matthew se acerca, vio la inscripción en la tabla espiritual. La tabla espiritual de la hija mayor Parran. Frente a la tabla espiritual había un pequeño incensario. En su interior estaba densamente poblado de largas raíces de incienso. Era obvio que alguien había estado adorando aquí desde la muerte de Parran. En cuanto a la identidad del adorador, no había forma de saberlo. Rosa Negra miró fijamente la tableta espiritual y el ataúd que la seguía. Señor Larson. ¿Es esta mi tía abuela? Sí. Matthew asintió y luego sacó el incienso largo del cajón. Enciéndelo. El rostro de Rosa Negra cambió y cambió mientras miraba el signo espiritual frente a ella con una expresión desconcertada. ¿Quién hubiera pensado que esta mujer, que había sido encarcelada en el patio trasero, sería su propia tía abuela? Solo después de que Matthew terminó de presentar sus respetos continuó hablando. Por supuesto que tu tía abuela tiene otra identidad. La esposa de Ma Bande. Al escuchar estas palabras, Black Rose hizo una pausa feroz en su ofrenda de incienso. Había una mirada de incredulidad en sus ojos. Mi tía abuela es la esposa de Ma Bande. Eso es simplemente imposible. En ese momento, ella solo se sentía ridícula hasta el extremo. Si no hubiera apretado los dientes hasta el final, su jardín negro habría perecido a manos de la secta del cuchillo hace mucho tiempo. Así de sorprendente era el marido de su tía abuela. Black Rose simplemente no pudo aceptarlo de ahora en adelante. Después de que Matthew suspiró, aún así decidió contarle a Black Rose el secreto del año. Cuando eras joven, tu tía abuela Peyran, de hecho, ya había hecho un acuerdo privado con Maban. Los ojos de Black Rose ya estaban brumosos de lágrimas después de escuchar esta historia pasada. Esta tristeza. Existe el anhelo de ambos padres, que han estado creciendo solos y miserables desde la muerte de sus padres. También hay un profundo sentido de empatía. Y como esto no es también cierto para ella en este momento, frente a la persona que ama, hay una diferencia de nubes y nubes. Por supuesto, ella también sintió una profunda sensación de simpatía por su tía abuela. Es por esto que Old Ma tiene un odio extraordinariamente fuerte por tu Sword Cult. Y este odio también se ha extendido a ti. Por lo que te ha estado apuntando. Después de que Matthew explicó, no volvió a hablar. No había nada que pudiera hacer para resolver aspectos por encima de las emociones. Incluido si quisiera. Todos los rencores aún deben ser solucionados por ellos. Las partes involucradas. Después de escuchar,
Rosa Negra también se queda en silencio en su lugar. Ella podía entender el tipo de odio que seguía a la pérdida de una esposa. Pero tampoco podía dejar de lado el daño que Ma Bond le había infligido a Blackgarden y a ella misma a lo largo de los años. Especialmente las palabras desde el interior del hospital. Había destruido por completo su corazón enamorado. Señor Larson. Si quisiera un conflicto entre Ma Bond y yo, ¿cómo lo manejarías? Ante esta fría junta, Matthew negó levemente con la cabeza. Él sabía lo que Rosa Negra quería decir con sus palabras. Señorita Rose. No me alegra decirle la verdad. De hecho, ya tengo una familia y tengo una hija muy linda. Cuando dice esto, Matthew no pudo evitar que la imagen de su esposa y su hija flotaran en su mente. Una sonrisa feliz no pudo evitar aparecer en las comisuras de su boca también. Cuando se pronuncia estas palabras, el cuerpo de Black Rose de repente tembló. Las lágrimas que aún se arremolinaban finalmente no lograron salir en ese momento. Las palabras podrían engañar a la gente, pero ese sentimiento de felicidad del corazón no podía engañar a nadie. Desde el momento en que conocemos hasta ahora, esta fue la primera vez que vio una sonrisa tan feliz en el rostro de Matthew. Por un momento, inexplicablemente, produjo un rastro de envidia. Qué feliz sería estar con un hombre así. Mientras se secaba los ojos llorosos, Black Rose, por alguna razón, comenzó a sentir curiosidad por la esposa de Matthew. Señor Larson. Extraña a su esposa y a su hija. Matthew se esforzó por acariciarlo. Es necesario siquiera preguntar eso. Entonces, ¿por qué no los pasos contigo? Rosa Negra pregunta con curiosidad. Debería ser feliz para una familia estar junta, ¿verdad? Ante su pregunta, un rastro de tristeza también apareció en el estado de ánimo de Matthew. Si pudiera, querría hacerlo. Es que llevo demostradas cosas a la espalda. Mi esposa también tiene un cuerpo de aversión marcial, por lo que no puede cultivar en absoluto. Por lo que si me sigue, no solo estaría cansada sino también peligrosa. Este fue también el mayor arrepentimiento de Matthew. Obviamente, poseía una magnífica herencia médica, pero no podía hacer nada para cambiar su destino contra los cielos. No había solución para el cuerpo marcial adverso. Confiando únicamente en el poder humano, Negro Rose escucha en silencio las palabras de Matthew y su mirada nunca se aparte. Señor, Lynn y yo hablaremos de ello en detalle. Quiero saber sobre tu pasado. Aunque ya no era posible para ella y para Matthew. Pero todavía quiere saber un poco más sobre Matthew. Parecía que solo así esa emoción perdida suya podría volverse mejor. Matthew la miró perdida y no supo cómo negar. Solo pudo decirlo lentamente. Disputa de sangre. Cielo. El otro lado es muy fuerte. Le pregunta Black Rose. Bueno. Muy fuertes. Y hay muchos de ellos. Elegir uno al azar sería suficiente para arar la isla de la muerte docenas de veces. No era que Matthew estuviera tratando de asustar a Black Rose. Ya fuera la familia Chie, los japoneses o cualquier otra mente maestra detrás de escena. Cualquier otro que saliera al azar sería un árbol gigante para la isla de la muerte. Incluso los 7 pecados capitales no serían suficientes para verlo frente a él. Si estás preocupado, puedes hablar conmigo con anticipación. Puedo despedirte. Después de todo, esta isla de la muerte tampoco es un buen lugar. Black Rose tampoco era estúpida. Después de escuchar esto, comprendió instantáneamente el significado de Matthew. Señor Larson, ¿es este un plan para trasladarme para calmar el descontento de Mabande? Matthew se rascó la cabeza y no decidió ocultarlo, sino que lo dijo directamente. A ambos. Supongo. La vieja mamá perdió el rencor de su esposa. Y no estoy en posición de persuadirla de que lo deje de lado.
Hacerlo es lo mejor que se me ocurre en este momento. Tras una pausa de unos segundos, añadió: por supuesto que hay consideración por tu jardín negro en esto. Y me temo que Old Ma perderá la cabeza en este momento, poniendo en peligro tu seguridad. Anteriormente, Ma Bond solo había sido atacado verbalmente. Matthew temía que este bastardo se deja llevar por el calor del momento y hiciera algo impulsivo. Rosa Negra sonrió levemente después de escuchar esto. Con la preocupación del señor Larson por este juego, es suficiente. Con eso cambió sus palabras y se giró para preguntar: pero si nos trasladan fuera de los 3 distritos, ¿qué deberíamos hacer en el campo de batalla? Sin la restricción del fuego del Jardín Negro, deberíamos dejar que nuestros hombres, con su carne, lo rellenen. En todo el distrito 3, aparte del Jardín Negro, todas las demás fuerzas utilizaron armas frías o puños y pies como medio de ataque. Si estallara una gran batalla, no quedaría más que cargar con sus vidas. Black Rose realmente no podía pensar en otra manera. Ante estas palabras, la expresión de Matthew de repente se volvió seria después de estar en silencio durante medio segundo. La unidad de armas de Lawrence. Yo personalmente la exterminaré. Todo el cuerpo de Blackberry se congeló en estado de shock cuando escuchó estas palabras. ¿Por qué es necesario que el señor Larson haga eso? Todos los señores del poder en los 3 distritos lo sabían. Matthew tenía un acuerdo con el maestro patriarcal del lado de Lawrence. Ninguno de los lados podía hacer ningún movimiento contra los que estaban debajo del otro. Si Matthew rompiera este acuerdo, la otra parte definitivamente atacaría de manera atronadora también. En ese momento, Matthew también estaría en peligro. Al pensar en esto, Rosa Negra de repente se indignó. Este Ma Bande, ¿qué virtud tiene? Quizás sea por el elenco. O quizás también porque se lo debo a él. Matthew respondió: aunque este cabrón a menudo es un idiota, después de todo es el primer poder que se lanza a mi nombre. Además, también le prometí que le ayudaría a descubrir al asesino de su hijo. Pero si no me equivoco, debería estar incumpliendo mi promesa. Los 3 distritos estaban ahora casi completamente unificados. Matthew también había dado órdenes antes de buscar Silverhade con todas sus fuerzas. Fue que había pasado mucho tiempo. Todavía no había ningún movimiento. Incluso después de que apareció Hidutuo, ya no existía la mujer que había visto. Todas las señales indicaban que este jade plateado debería haber regresado a los 7 pecados capitales. La promesa que le había hecho a Ma Bande al principio de vengarla probablemente tampoco se cumpliría. Lo que Matthew estaba haciendo ahora no era un complemento alternativo al grupo de Ma Bande. Es una lástima. El rostro de Rosa Negra mostró emoción después de escuchar esto. Si tan solo hubiera podido conocer al señor Larson antes. ¿Por qué habría dejado que ese tonto tomara una ventaja tan grande? Así que todo es el destino, respondió Matthew. De hecho, ya fuera Ma Bande o Black Rose, en realidad, los dos eran extremadamente similares en sus vidas. Uno había perdido a su esposa en su juventud y a su hijo en la mediana edad. El otro había perdido a ambos padres a una edad temprana y había sido empujado a una posición de liderazgo. Tuvo que soportar un poder enorme y tembloroso antes de poder siquiera entenderlo. Ambos son gente pobre. Ambos están solos en el mundo. Ellos dos. Después de charlar, Matthew volvió a pasear por el loft. Solo que, aparte de algunos muebles sencillos e imprescindibles, no había nada que descubrir. En cuanto a la última habitación, debería ser el tocador de Parran. Matthew no entró. Detrás de él, Black Rose seguía en silencio. Sabiendo eso, después de salir del patio trasero, de repente habló. Que Ma Bande se lleve a la tía abuela. Frente a él, Matthew detuvo sus pasos y no se dio la vuelta. Gracias.
por la disputa entre Oldma y Black Rose. Matthew también tuvo un gran dolor de cabeza. Ahora mismo ya era la mejor manera de afrontar lo que se le ocurría estrujándose el cerebro. Mientras reflexionaba, Rosa Negra ya había caminado hacia la salida del patio. Señor Larson. No hay necesidad de que te preocupes. Aún queda un largo camino por recorrer para unificar la Isla de la Muerte. En caso de que muera en la batalla. Con eso ella giró la cabeza para revelar una sonrisa brillante. Solo había un dejo de tristeza en la sonrisa. Durante tantos años, ella había sido quien llevaba la carga. El Jardín War. Ella estaba agotada desde hacía mucho tiempo. A esto se suma una historia de amor que apenas había comenzado y que ya estaba completamente destruida. Quizás ya estaba cansada. Cuando Matthew reaccionó, la Rosa Negra ya se había ido. In situ. Matthew solo pudo abrir la boca, queriendo decir algo, pero sin saber qué decir. Al final solo pudo bajar el brazo que estaba levantado en el aire. ¡Qué niña más tonta!, murmurando para sí mismo. Matthew giró la cabeza para mirar el viejo ático detrás de él y dejó escapar un leve suspiro. De nuevo en el hospital. Ma Bande estaba acostada encima de la cama del hospital con la cara roja y apestando a alcohol. En cuanto al director Chu, que se suponía que estaba recuperándose, actualmente estaba sentado en silencio sobre el sofá, con los ojos cerrados, cultivando. Cuando escuchó el movimiento de la puerta abriéndose, abrió lentamente los ojos. Señor Larson. Este ha estado bebiendo. Matthew giró la cabeza y señaló a Ma Bande, que estaba encima de la cama del hospital. Milímetros. Bebí mucho. El director Chu respondió con una expresión de disgusto. Borracho y abrazado a mi muslo. Lloró largo rato antes de quedarse dormido. La pérdida de su esposa en la juventud y de su hijo en la mediana edad. Este tipo de dolor solo lo percibe Ma Bande, la persona involucrada. La apariencia juguetona habitual era solo una tapadera para el dolor. Después de escuchar esto, las comisuras de la boca de Matthew se curvaron en una sonrisa malvada. Realmente deberías grabar la imagen de él llorando. Que le eche un buen vistazo él mismo cuando se le pase la borrachera. El director Chu no respondió. En cambio, preguntó con expresión pétrea. Señor Larson. Ya has tomado una decisión. En realidad, no es necesario. Lo persuadiré adecuadamente del lado de Ma Bande. Ya sea por su propio bien o por el bien de todo el tercer distrito. Lo mejor para Ma Bande era dejar de lado su odio por el momento. Sin embargo, Matthew negó levemente con la cabeza. Ninguno de nosotros está calificado para persuadir a Oldmas sobre su rencor con Blackgarden. Solo podemos confiar en que él lo resolverá por sí solo. El director Chu apretó los dientes. ¿Qué pasa si no puede resolverlo? Este cabrón es un palo en el barro. Matthew sonrió levemente. Ya hablé con Black Rose y lo transferiré fuera de la Isla de la Muerte. Espera hasta el día antes de la boda del Rey Lobo Marino y atacaré para provocar la destrucción de la familia Lawrence. Al hablar aquí, el tono de Matthew cambió. Después de exterminar a Lawrence, traeré a Landielli para que escape de la Isla de la Muerte a la primera oportunidad. En ese momento, ya sean los 7 pecados capitales o esos miembros del clan que acechan en las sombras, todos serán atraídos por mí. El plan para unificar la Isla de la Muerte en la retaguardia. Eso dependerá de ustedes. El director Chu se quedó congelado en su lugar después de escuchar el plan de Matthew. Fue todo tan sencillo de decir. Fue solo que en el proceso de Matthew atacando para derrocar a Lawrence, el patriarca del otro partido, Hidutuo, naturalmente no se quedaría de brazos cruzados. Y este fue solo el primer paso. Cuando se llevó a Landielli, Matthew no solo se enfrentaría a Hidutuo y los demás. También estaban aquellos patriarcas acechando en las sombras. Sería una situación potencialmente mortal.
El director Chu quiso disuadirlo. Pero cuando vio la determinación de Matthew, solo pudo dejar escapar un largo suspiro de impotencia. Muy bien. Viejo Chu. No deberías preocuparte tanto. Incluso si actuara. Todavía tengo un largo periodo de tiempo por delante. Una vez más. Antes de eso. Todavía tengo que instruir adecuadamente el cultivo de este grupo de señores del poder. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.